Global Care Advice implica cuidar del patrimonio y del entorno del cliente, de las necesidades que pueda tener la familia a lo largo del tiempo y todos los cambios que se vayan generando en el entorno patrimonial en el cual se vayan desarrollando. Conocemos a segundas y terceras generaciones a las que hemos ayudado a poder cuidar y gestionar correctamente su patrimonio para lograr conservarlo, hacerlo crecer y tomar decisiones que sean adecuadas en cada momento desde un punto de vista de rentabilidad fiscal, legal y que les permita afianzar y crecer hacia adelante. También es compromiso. Destinamos parte de nuestros recursos a actividades que ayuden a mejorar el mundo que nos rodean. Creemos que dejar un impacto positivo en nuestra sociedad es nuestro mayor beneficio. Es mucho más que el asesoramiento financiero. Se trata de tener una visión global, de cuidar tu patrimonio con una estrategia. Incluye el asesoramiento bancario, fiscal, legal, para poder dar un servicio global al cliente y poder tener una visión 360 grados. Para nosotros, cada cliente merece un trato personalizado. Adaptamos las recomendaciones de inversión al plan diseñado para cada uno de nuestros clientes en función de sus objetivos, su momento vital, etc. Procuramos hacer un seguimiento muy cercano, somos muy proactivos en las recomendaciones y en el análisis de las carteras para procurar dar un servicio con excelencia por encima de todo. El seguimiento de la cartera y el trato con el cliente es cercano y regular. Buscamos la proactividad y la excelencia. En North Patrimonia ayudamos a las personas a conseguir sus objetivos financieros para alcanzar sus objetivos vitales. Observamos el presente para mirar al futuro y planificamos objetivos para alcanzar metas. Cuidamos de tu familia y tu entorno. Y todo ello acompañado por un equipo de personas que te ayudarán a tomar la dirección correcta y a recorrer un camino que, aunque largo, debe ser fácil. North Patrimonia, Global Care Advice. Pues sin más, les invito a acompañarnos en esta sesión y a participar activamente en el turno de preguntas posterior. Comenzamos. Adelante, Jordi. Pues muy bien, muchas gracias, Ramón, por la introducción. Bueno, a ver, comenzamos. Bueno, antes de nada, un placer otra vez. Ya van muchas presentaciones los últimos años ya online desde la crisis del COVID, y bueno, es un placer estar otra vez aquí compartiendo pues estas ideas pues de cara al año que viene, ¿no? En cierta manera la portada dice mucho pues del entorno en el cual nos enfrentamos, ¿no? Siempre se dice que la geopolítica no debería de afectar a las inversiones, y es así. Nosotros somos los primeros que lo decimos, ¿no? Que hay que intentar aislarse. Lo que pasa que es cierto es que tienen su efecto sobre el mundo, tienen su efecto sobre la economía, y al final, pues obviamente de una manera más directa o más indirecta, pues tienen su efecto. ¿Vale? A modo de ejemplo, posiblemente si no hubiera habido la guerra de Ucrania y todo lo que ha venido después, a lo mejor o muy posiblemente a día de hoy no tendríamos oro en nuestras carteras. Por tanto, evidentemente, siempre hay un efecto. ¿Vale? Quo vadis, Donald, ¿no? Bueno, de cierta manera, todo el entorno geopolítico está yendo de la mano pues, de las decisiones y de todo lo que está pasando. Como los que no sea la primera vez que acuden a un webinar, saben que nos gusta siempre poner una frase adecuada al entorno, ¿no? En este caso, la que hemos seleccionado este año es de George Soros, diciendo que que si tus inversiones son demasiado entretenidas, es posible que estés perdiendo dinero, ¿vale? Que realmente las mejores inversiones son las más aburridas.
Ya metiéndonos en temática, llevamos pues desde la crisis del COVID, aquí son eventos inesperados pues que hemos tenido prácticamente ya más de un lustro, ¿no? Desde el COVID hasta 2026, ¿no? El 2024 fue una pequeña balsa, pero el año pasado recuerden que prácticamente el primer día ya tuvimos el efecto DeepSeek, que ya todo el mundo parecía que Nvidia se iba a acabar, Liberation Day, y este año la verdad es que hemos empezado pues a fondo. Nos levantamos el 2 de enero con la captura del señor Nicolás Maduro, luego resulta que si Groenlandia, que recuerden que pertenece a un país de la OTAN, es reclamado por otro país de la OTAN, y Anthropic, y a ustedes que todavía no hayan escuchado qué es Anthropic, pues Anthropic es el equivalente a lo que fue DeepSeek en el año 2025, pues a lo que es 2026 y luego comentaremos, ¿vale? Y una de las causas por las cuales estos últimos días estamos teniendo pues bastantes movimientos en mercado. En definitiva, movimientos inesperados. Por eso a veces es decir, oye, ¿qué esperamos para este año? Bueno, con permiso de todos los eventos. Ha sido un año dominado por el oro, ha sido un año dominado por el Bitcoin, ha sido un año dominado por el Liberation Day. A nivel económico, la independencia, no independencia de la Reserva Federal, la lucha entre el señor Powell y el señor Trump. De todas formas, el resumen del año a nivel de rentabilidades de activos es relativamente simple. El mejor activo ha sido el oro. Y por otro lado, hemos tenido pues unas caídas importantes en divisa. Realmente el haber tenido el oro, no haber tenido oro, o haber estado cubierto de divisa o no, realmente han sido de los factores más importantes que pueden explicar la rentabilidad de una cartera a lo largo de este año. Y en este caso, pues España pues ha sido la locomotora a nivel de rentabilidades, sobre todo por un nivel de rentabilidades extraordinarias pues de la banca española, y también pues se ha quedado un nivel de valoraciones pues un poco desfasadas. Ya entrando un poco previsiones para el año que viene. Bueno, a nivel económico poco les puedo decir. Hemos evitado la recesión económica. Estos son previsiones del Fondo Monetario Internacional. Como cada año, la economía a priori va a tirar de ella los mercados emergentes, y las economías, digamos, desarrolladas, pues entre comillas, pues expectativas pues un poco más bajas en cuanto a nivel de crecimiento, especialmente pues la zona euro, ¿vale? Sí que es cierto que a nivel de la zona euro hay una separación muy importante pues entre diferentes países, los países que dependen más de una economía de servicios tirando del carro, como puede ser España, y, eh, y un poco acorde a toda la crisis industrial que estamos viendo, pues economías más industriales, como puede ser la Alemania, pues pasándolo mal. ¿Vale? Aquí muy rápidamente, no les quiero aburrir con indicadores económicos, pero sí que este indicador es importante y que cada año se lo muestro, es el PMI. El PMI es una encuesta que se hace a los directores de compras de las compañías más grandes de cada área geográfica. Es una encuesta en la cual al director de compras de la compañía se lo dice, oiga, ¿usted tiene pensado hacer más compras, aumentar su nivel de aprovisionamiento, sí o no? Entonces se hace un índice, y un índice por encima de 50 significa expansión económica y un índice por debajo de 50 significa contracción económica. Este índice PMI, la experiencia nos dice que posiblemente es de los indicadores económicos que hacen un seguimiento de la bolsa con un mayor nivel de correlación. Y lo que estamos viendo es que la crisis económica, la recesión económica que teníamos que haber visto estos últimos años, digamos que se ha evitado por políticas fiscales expansivas, por políticas monetarias expansivas, etcétera, por la razón que sea, pero la razón es que se ha evitado, y como vemos a los países con mayor crecimiento, en este caso tanto España como India, son los países con mayor expectativas de crecimiento, ¿vale? Bueno, este es un poco el panorama, pues un poco más idílico, entre comillas. Se ve un panorama de crecimiento económico, se ha evitado la recesión, pero sí uno de los primeros puntos, una de las primeras conclusiones o indicaciones para este año
es que sí, creemos que va a haber un crecimiento económico, pero hay muchos, a mí me gusta llamarlos icebergs por el camino, es decir, cosas pues que pueden hacer que este escenario central de crecimiento económico se puedan alterar y quizás hay más cosas que otros años, ¿vale? Sí que es cierto que hay muchos vientos de cola, pero primero empezamos con los riesgos y luego seguiremos con las partes positivas. No me voy a liar mucho, pero sí que son cosas que son muy importantes. Evidentemente, todo el tema de la geopolítica. Evidentemente, para Europa es clave que todos los planes de inversión que se están haciendo en Europa lleguen a buen puerto. Recuerden que Alemania el año pasado provocó una subida muy fuerte en las bolsas europeas, eh, dejando de poner límite al techo de deuda, que es una vieja demanda de Europa desde hace muchísimos años. Esto provocó una gran euforia y esperemos que todos estos planes de expansión, tanto de la Unión Europea como de Alemania, pues al final se traduzcan en algo bueno. Es sostenible la deuda global. Vemos crecimientos importantes de deuda. Estados Unidos nos preocupa, Francia nos preocupa, Japón nos preocupa. La inflación, realmente hemos ganado la batalla de la inflación. Tema de valoraciones, evidentemente. Una parte importante en mercados financieros son las valoraciones. Hay sectores con mayores valoraciones, también hay oportunidades en mercado, pero evidentemente sí que es cierto que en líneas generales, sobre todo en los grandes índices, tampoco tenemos un punto de partida de valoraciones extremadamente bajas, sino que en algunos casos las valoraciones, pues bueno, podemos decir que serían valoraciones que están ahí, ¿vale? Pero que necesitan que la economía siga creciendo y necesitamos ver más incrementos en beneficios empresariales. Y finalmente el famoso CAPEX, el de la IA, es decir, todo el dinero que se están gastando, todos los miles de millones que se están gastando en las grandes empresas en desarrollar la IA. ¿Esto va a ser rentable? Esto es un poco las grandes preguntas. Y ahora voy con los vientos de cola. Y la verdad es que los hay muy fuertes. Primero las malas noticias, ahora voy con las buenas. Pocas veces hemos visto una coordinación de políticas económicas, tanto fiscales como monetarias, de carácter tan expansivo como las que tenemos tanto en Estados Unidos como en la zona euro y como en el Reino Unido, en líneas generales. En Estados Unidos, políticas monetarias expansivas, estamos en periodo de tipos de interés a la baja. Sí que es cierto que los tipos oficiales ya han bajado y no les queda aún demasiado recorrido a la baja, pero por contra todavía los bancos centrales están aumentando otra vez, inyectando liquidez al sistema y eso es buenas noticias. Políticas fiscales expansivas, es decir, políticas de infraestructuras. Ya hemos visto cómo el señor Biden en su primer momento aprobó la CHIPS Act para hacer grandes inversiones en Estados Unidos, para no depender tanto del sudeste asiático para la fabricación de chips. La zona euro también puso un plan de similares características. A nivel infraestructuras, industria de defensa, el incremento hasta el 5% de gasto de aportación de aportación, digamos, de gasto en defensa. En China pasa más o menos lo mismo. En China tienen una demanda interna muy floja. En China, hasta hace pocos años, era muy fácil crecer para ellos. Lo único que tenían que hacer es llevarse gente del campo a la ciudad. El problema que tienen es que la gente del campo a la ciudad ya son segunda o tercera generación y ya han cogido un estilo de vida y evidentemente quieren mantener un cierto nivel de vida. Los salarios han subido. Por tanto, ahora China, pues para crecer, no le es tan fácil crecer como a lo mejor podía crecer hace 20 o 30 años. Por esto también China le importa muchísimo, depende mucho de las exportaciones y ese es uno de los grandes caballos de batalla entre esta lucha económica barra geopolítica, como lo quieran llamar, sobre todo entre Estados Unidos y China. China también depende muchísimo de las exportaciones hacia Europa. Gran parte de la crisis de industrias, en cierta manera, viene dado porque se fabrica en China. También es cierto que los primeros que hemos ido a fabricar a China cuando nos ha interesado hemos sido nosotros, ¿vale? Por tanto, ahí hay un poco de todo, ¿vale? Pero dicho esto, que en las tres áreas geográficas políticas monetarias y fiscales sean expansivas al mismo tiempo, no suele ser muy habitual. Hemos visto en los últimos años cómo subían tipos de interés los bancos centrales,
y por contra incrementaba el gasto público. Eran políticas monetarias completamente contradictorias, pero en este caso van todas en una misma dirección y eso evidentemente son muy buenas noticias. Aquí muy rápidamente, esto es incremento de balances de los bancos centrales. Aquí no les quiero aburrir, ¿vale? Pero un banco central, ¿cómo inyecta liquidez al sistema? Inyecta liquidez comprando deuda y aumentando su balance. Y a cambio pone liquidez en el sistema. Si pone liquidez en el sistema, esa liquidez se tiene que invertir en activos. Y por supuesto, eso es un flujo pues para que las valoraciones sigan, para que hayan más entradas en acciones, en cualquier tipo de activo de riesgo, ¿vale? A ver, uno de los puntos que ya hemos comentado, pero que me voy a parar un momentito, es la evolución de tipos de interés. Sí que es cierto que a nivel de tipos oficiales, pues ya han bajado los tipos, excepto Japón. Japón va a la suya. Japón precisamente está en un ciclo económico completamente contrario, pero en líneas generales, resto de economías desarrolladas estamos bajando tipos. No nos queda demasiado en cuanto a bajadas de tipos, pero aquí hay un problema y este es uno de los puntos claves para este año. ¿Vale? Fíjense que estas son las curvas de tipos de interés. ¿Vale? Cuando un banco central baja o sube tipos de interés, el Banco Central lo único que hace es bajar tipos de la parte más corta de la curva, ni siquiera de 3 meses, sino incluso a un día. ¿Vale? Pero el resto de la curva de tipos de interés depende exclusivamente del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos podemos encontrar, y de hecho es lo que estamos viendo en Japón durante este último año, es que tú puedes estar bajando, el Banco Central Europeo puede estar bajando tipos o la Fed puede estar bajando tipos y sin embargo la curva de tipos, los bonos a 7, a 10, a 20, a 30 años, estos tipos de interés siguen subiendo. ¿Vale? Y esto, pues, evidentemente puede ser un problema. ¿Vale? Puede ser un problema porque, fíjense ustedes, esta gráfica la tiene el señor Trump en su despacho y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, posiblemente como la gráfica más importante de este año de mandato. ¿Esto qué es? Esto es toda la deuda americana, deuda soberana del Tesoro norteamericano, con todos los vencimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada año que vence la deuda americana, pues se tiene que renovar la deuda y tienen que volver a hacer una emisión de bonos. Es decir, tienen que pedir dinero a los inversores de todo el mundo. Pues fíjense que este año aproximadamente 1/3 de la deuda del Tesoro norteamericana vence en el 2026. ¿Esto qué significa? Esto significa que esta deuda se tiene que colocar, se tiene que renegociar, tienen que buscar a alguien que la compre. ¿Y por qué? Pues porque necesitan seguir incrementando, necesitan mantener su economía y necesitan tirar de déficit para seguir funcionando. Y esto evidentemente no es lo mismo renovar la deuda a un tipo del 4 que a un tipo del 5 o que a un tipo del 6. Claro, alguno de ustedes puede decirme, bueno, pues que la renueven a tipo muy corto, ¿vale? Lo que pasa es que si la renuevan a tipo muy corto, lo que se encontrarán es que el año que viene pues la tendrán que volver a renovar. Entonces ellos normalmente lo que quieren es ir como una empresa normal. Muchos de ustedes son empresarios, saben perfectamente que abusar de la deuda a corto plazo suele ser un signo de problemas más tarde o más temprano. Y con un país pasa exactamente lo mismo. Pero claro, si el señor Trump quiere colocar toda esta deuda a estos niveles, pues lo que se puede encontrar es que si sigue aumentando el nivel de déficit, sigue aumentando el nivel de deuda y los inversores están más nerviosos por el nivel de deuda en Estados Unidos, algo parecido a lo que está pasando en Japón, pues que el inversor que quiera comprar un bono a 20 años en Estados Unidos le diga, oiga, usted al 4,80 no, yo le compro un bono a 20 años, usted me paga un 6%, pero no un 4,80, ¿vale? Y eso evidentemente pues es uno de los puntos pues calientes para este año. Tengan en cuenta también que este año tenemos elecciones en Estados Unidos, las llamadas midterm elections. ¿Vale? Las llamadas midterm elections básicamente que renuevan las cámaras.
rápidamente, esto lo que significa es que si pierde estas elecciones no va a poder desarrollar todas las políticas que quiere desarrollar y evidentemente eso para él puede ser un problema porque debería de gobernar pues a base de órdenes ejecutivas o las famosas órdenes ministeriales pues que tenemos en España, ¿vale? Otro punto, la inflación. ¿Hemos luchado contra la inflación? Pues en Europa parece que sí. De hecho, ayer la zona euro publicó inflación del 1,8%, pero en Estados Unidos la inflación no ha llegado al 2%, se está quedando lejos. Por tanto, en Estados Unidos ahí es uno de los peligros que tenemos. Bancos centrales. Esta gráfica que ustedes ven aquí, esta gráfica es, por un lado, línea negra es la evolución de los tipos oficiales en Estados Unidos y la línea roja es la evolución de los tipos de interés a 2 años. Es decir, el precio de los bonos a 2 años. La correlación entre ellas prácticamente es perfecta y normalmente el precio de los bonos anticipa lo que va a hacer la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Vale? Aquí lo que estamos viendo es que prácticamente el mercado de renta fija, que es lo que te está diciendo, es que ya no van a haber más bajadas de tipos o que quedan no demasiadas bajadas de tipos. ¿Vale? Los que ya me conocen de hace tiempo saben que no me canso de decir que el mercado más profesional y más eficiente y el que es más predictivo es precisamente mirar lo que está haciendo la renta fija. Y en Europa pasa 3/4 de lo mismo. Los bonos alemanes a 2 años nos están diciendo que el BCE pues prácticamente ya ha acabado sus bajadas de tipos de interés. ¿Vale? Dicho esto, nosotros creemos que el señor Trump forzará algo más bajadas de tipos de interés y el BCE pues posiblemente aún le quede una última bajada a lo largo del año con permiso de la inflación. ¿Vale? Un tema positivo para la economía, para los mercados, etcétera, etcétera, son los spreads de crédito. Los spreads de crédito, esto es lo que llamamos las famosas primas de riesgo. Las primas de riesgo precisamente es el mejor indicador que te dice si el mercado de renta fija o los mercados financieros están preocupados por la economía. Que las primas de riesgo estén a mínimos históricos, lo que te está diciendo es que el mercado a priori, como mínimo a día de hoy, no está preocupado por la economía. Y realmente cuando hay una preocupación económica, lo primero que vemos en moverse son los spreads de crédito. Pero sí que es cierto, y eso ya tiene una implicación en nuestra estrategia de renta fija, que están a mínimos históricos. Esto lo que implica es que nos gustan mucho los bonos corporativos, pero siempre y cuando tengan duraciones relativamente cortas. Porque si cogemos un fondo o cogemos un bono de renta fija corporativa a tipos muy largos, con duración muy alta, mejor dicho, en el caso de que haya un incremento de la prima de riesgo porque entremos en dificultades económicas, pues esto traducido en precio pues puede ser un movimiento muy importante. Entonces, es año en renta fija de estar un poco tranquilos con duraciones cortas, en definitiva. ¿Vale? Para acabar la parte de renta fija y luego pasar ya directamente a la parte ya de renta variable y un poco más estratégica, voy a finalizar hablando del dólar y del oro. Y voy a hablar de ellos al mismo tiempo porque no puedo hablar de uno sin referirme al otro obligatoriamente. ¿Vale? Esta gráfica de aquí, fíjense esta gráfica de aquí, ¿qué significa? La línea gris son las reservas mantenidas a nivel mundial por todos los grandes bancos centrales, principalmente en dólares, y las columnas rojas son las reservas mantenidas en oro. Fíjense ustedes, precisamente con el primer mandato del señor Trump, que una de las cosas que quería era desdolarizar un poco o depreciar un poco el dólar, pero inmediatamente pues comenzó los países con todo el inicio de la guerra comercial y toda una actitud pues un poquito más agresiva, por decirlo de alguna manera, hizo que muchos países poco a poco empezaran a diversificar sus reservas y fueran a buscar pues otras cosas, ¿vale? Una parte, evidentemente, y una de las razones por la subida del oro todos estos últimos años es que un movimiento que han hecho muchos países ha sido vender dólar y comprar oro, ¿vale? Sobre todo para sus reservas.
hemos visto, pues bueno, más o menos. Luego se calmó un poco todo con la llegada del señor Biden, aunque la gente siguió desdolarizando un poco y diversificando un poco sus reservas. Y luego ya pues con la llegada del señor Trump, pues ya hemos visto un proceso de desdolarización mucho más importante, que al mismo tiempo ha venido acompañado de una gran subida del oro, ¿vale? Al final son, son vasos comunicantes absolutamente. Entonces, con la llegada del señor Trump, pues hemos visto cómo se ha disparado el oro y cómo se ha desdolarizado. A ver, el año pasado, uno de los factores más importantes para explicar la rentabilidad o no rentabilidad del año 2025, pues ha sido la caída del 13% que hemos visto en el dólar, ¿vale? Básicamente, la caída del dólar viene explicada por dos motivos. El primer motivo, y quizás el más importante, es precisamente este, es decir, con toda la parte del Liberation Day, pues se acentuó las ganas o la necesidad, o como lo quieran llamar, de desdolarizar las reservas de muchos países, comprando oro, vendes dólares y compras oro. Esto ha sido una de las causas realmente que durante el año pasado tiró para abajo contra cualquier par de divisa la cotización del dólar. Y por otro lado, evidentemente, los diferenciales de tipo de cambios respecto a otras monedas, ¿vale? A ver, no es lo mismo hablar de un dólar débil respecto de una manera genérica, como hablar del dólar respecto a lo que a nosotros nos interesa. Nosotros, como somos inversores en euro, lo que nos interesa es hablar de qué va a hacer el dólar frente al euro. Entre otras cosas porque el euro tampoco es que esté para echar cohetes a nivel de niveles de deuda de los países. Con Francia hemos estado al borde varias veces de una crisis soberana de deuda. El crecimiento de Alemania es pírrico, prácticamente estamos sin industria o muy tocada. Y a nivel tecnológico, pues vamos, es que no aparecemos por ahí. Todo está copado absolutamente por Estados Unidos y por sudeste asiático, ¿vale? Por tanto, vender dólar para comprar euro, bueno, quizás vender dólar para comprar oro tiene un atractivo, pero el atractivo, desde luego, de vender dólar para comprar euro, evidentemente, no es el mismo que para comprar oro, ¿vale? Con este razonamiento hecho, ¿qué creemos que puede pasar este año para el dólar frente al euro? Nosotros creemos que esta primera parte de desdolarización fuerte la hemos visto, siempre y cuando la administración norteamericana no haga alguna otra cosa que haga que otros países aún tengan más miedo y quieran aún deshacer más sus posiciones en dólares y comprar otras divisas o otros materiales, ¿vale? Pero en líneas generales, la parte más importante la deberíamos haber visto. Y respecto al euro, creemos que el tipo de interés tenemos que el tipo de cambio se va a centrar en sus fundamentales habituales y clásicos, que es el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa. En el momento que el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa se estabilice, pues nosotros creemos que ahí el dólar contra el euro va a hacer suelo. Y esos niveles de estabilización nosotros estimamos que debería de estar relativamente cercano entre el 1,22 y el 1,25. Salvo sorpresas, tanto de crecimiento económico como de inflación que pueda haber en otro país, ¿vale? Pero en líneas generales, esto es lo que creemos, ¿vale? ¿El oro va a seguir subiendo? Bueno, el oro va a seguir subiendo en cuanto los países desarrollados continúen con políticas monetarias, digamos, poco rigurosas, aumentando los niveles de deuda, etcétera. Si los países, sobre todo desarrollados, seguimos aumentando niveles de deuda y le vamos quitando valor a nuestras monedas, y sobre todo si el entorno geopolítico no se tranquiliza, pues el oro puede seguir subiendo perfectamente. Nosotros creemos que el oro no sube por mérito propio. Lo que creemos es que el oro sube por desmérito de los países y del resto de divisas. Entonces, hasta dónde puede llegar dependerá un poco del entorno geopolítico y
de la rigidez económica, o no rigidez, o falta de rigidez económica y deuda ilimitada, pues que estamos viendo en muchos países, ¿vale? A nivel de renta fija, nuestra estrategia es muy clara, muy rápidamente. Duraciones cortas y medias. No es momento de tener bonos a muy largo plazo, porque podemos ver repuntes en las curvas de tipos de interés muy importantes y fondos con duraciones agresivas. Si los tipos de interés largos suben con fuerza, pues pueden ocasionar pérdidas importantes, ¿vale? En deuda emergente vemos también una oportunidad. La debilidad del dólar siempre es un entorno positivo tanto para la renta variable emergente como para la deuda emergente. Y esto es muy sencillo. Todos estos países, principalmente su deuda es en dólar. Por tanto, si el nivel del dólar, si el dólar se deprecia, automáticamente ellos deben menos dinero en su divisa. Por tanto, eso es bueno para ellos, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la parte de renta variable. ¿Por qué seguir invertidos, no? Incluso este título es exactamente el mismo que pusimos el año que viene, en el 2025. Sí que es cierto que durante el 2025 pues hemos tenido una marejada muy, muy importante con toda la parte del Liberation Day. Pero en líneas generales, el 2025 con más o menos rentabilidad, al final se ha acabado ganando dinero, ¿vale? Sobre todo en Europa y en divisa local. En Estados Unidos la rentabilidad ha sido más o menos igual que en Europa, incluso por encima de algún índice europeo. El problema es que con la caída del dólar, la rentabilidad en Estados Unidos en euros pues ha penalizado bastante y hemos visto que el SP500 acabó el año en euros aproximadamente solo un 3%, cuando en dólares había subido pues más de un 15%, si no recuerdo mal. A ver, nosotros, y es un mantra que seguro que me han oído comentar muchas veces, lo que nos importa son los resultados empresariales. ¿Por qué? Porque la bolsa al final son empresas que cotizan y los precios de las empresas vienen dados pues por los beneficios que ellas publican. Es así de simple, así de difícil y de sencillo a la vez. Entonces, para el año que viene, en líneas generales, hay unas expectativas de crecimientos de beneficios empresariales importantes. Hemos tenido unos años de beneficios empresariales que hemos tenido una recesión de beneficios empresariales importantes, ¿vale? Hemos tenido unos años en la cual los únicos beneficios corporativos que han crecido venían dadas de las que ustedes conocen como las 7 magníficas. Las 7 magníficas, pues Meta, Apple, Amazon, Nvidia, Tesla, y Microsoft, y me parece que me dejo alguna por ahí, ¿vale? Pero estas son las 7 magníficas. Pues fíjense ustedes este gráfico. Este gráfico son beneficios contables, ¿vale? Agregados de grandes compañías. Entonces, esta línea naranja es el incremento en beneficios empresariales de las 7 magníficas. Pero fíjense ustedes qué ha hecho el resto del mercado. Si cogemos el SP500, el Bloomberg 500, que son muy parecidos en Estados Unidos, que es la línea azul, vemos que de manera agregada, sí, bueno, pues ha tenido un crecimiento, bueno, más o menos, pero nada que ver con el crecimiento de las 7 magníficas, ¿vale? En estos 5 años, las 7 magníficas han crecido un 421, han multiplicado por 3,21 veces, ¿vale? Sin embargo, el resto de países, pues su crecimiento ha quedado pues muy, muy por debajo, ¿vale? Incluso fíjense que el SP500, si le sacamos las 7 magníficas, que son la línea blanca, resulta que Estados Unidos sería el país que menos incremento de beneficios empresariales ha tenido si sacas estas 7 magníficas. ¿Esto qué significa? Que hemos tenido una recesión de beneficios encubierta, porque si ponemos las 7 magníficas en los grandes índices, pues queda todo un poco camuflado, ¿vale? Aquí que vemos esto es más o menos lo mismo. Esto es el SP500. La línea amarilla es el SP500.
La línea azul son las 7 magníficas. Y la línea verde es un índice que se le llama el SP 493, que no deja de ser el SP 500 menos las 7 magníficas, ¿vale? Y estos son índices de crecimiento, con lo cual podemos ver que la gasolina pues, que hemos tenido en la gasolina que hemos tenido en los mercados ha venido dado sobre todo por las 7 magníficas. Una de las cosas que se comenta siempre es que si estamos en una burbuja bursátil o no estamos en una burbuja bursátil, ¿vale? Entonces, se quiere comparar mucho a la situación actual si tiene algo que ver con la situación del año 2000. Entonces aquí hay un comparativo respecto a lo que pasó en el año 2000 y respecto a lo que ha pasado estos últimos 5 años, ¿vale? Esta línea verde son las 4 magníficas de la época, del año 2000, las Dell, las Cisco y alguna más. Entonces, fíjense ustedes cómo durante el año 2000 la línea verde es el precio en bolsa de estas compañías y la línea azul son los beneficios de estas compañías. Fíjense ustedes que en el año 2000 el crecimiento de las bolsas estuvo muy por encima del crecimiento de sus beneficios contables. Sin embargo, se habla de la burbuja de los 7 magníficos, pero aquí lo que estamos viendo es que los beneficios prácticamente, que la cotización de las 7 magníficas, pues ha seguido prácticamente con una correlación perfecta a los beneficios empresariales. Evidentemente aquí nos tendríamos que meter una a una, no tiene nada que ver Tesla con Microsoft, no tiene nada que ver Nvidia con Alphabet y muchas tienen un comportamiento muy diferente. El año pasado vimos como Alphabet estuvo muy barata durante todo el año y prácticamente en 2 meses tuvo un rally impresionante y ahora está a valoraciones relativamente caras otra vez. Y sin embargo, Microsoft, que el año pasado estuvo más o menos cara durante parte importante del año, pues en estos momentos, pues Microsoft cotiza con unas valoraciones hiperatractivas, ¿vale? Por tanto, hay que verlo un poco compañía contra compañía, ¿vale? A ver, un poco lo que les comentaba al principio, efecto Anthropic, o lo que hemos bautizado efecto páginas amarillas, ¿vale? ¿Qué es esto del efecto páginas amarillas? Bueno, recuerden que antes, en el año 2020, había una compañía de Telefónica que era precisamente TPI, que era páginas amarillas. Evidentemente, cuando desaparecen las páginas amarillas y todos llevamos el móvil y todos tenemos todos los contactos y tenemos todo, la utilidad de las páginas amarillas es absolutamente cero. Y yo creo que posiblemente ninguno de ustedes a día de hoy ya tenga un boletín de páginas amarillas en su casa, ¿vale? Antes de ayer tuvimos el efecto Anthropic. Anthropic es una startup que antes de ayer anunció pues que, bueno, que prácticamente podía sustituir a gran parte de trabajo pues de muchos abogados, ¿vale? Muchos softwares de abogados, etcétera, etcétera. Y eso automáticamente sometió a una explosión a todas las empresas de software. Prácticamente de la noche a la mañana, antes de ayer, vimos caídas muy fuertes en empresas de software, CRM, Adobe, FICO, etcétera, etcétera, simplemente porque de golpe el mercado pasa de un extremo a otro y dice, oye, con la inteligencia artificial las empresas de software ya no van a ser necesarias. El año pasado nos pasó lo mismo con Nvidia. Se dijo que con unos pocos cientos de miles de dólares los chinos habían hecho DeepSeek y que por tanto no necesitaban no necesitaban unos chips tan potentes como los de Nvidia, sino que con unos mucho más baratitos ya podían hacerlo. Luego, con el tiempo, lo que se vio es que, bueno, parece ser que no se habían gastado tan poco dinero, pero bueno, a día de hoy, hace un año era ChatGPT, luego pasó a ser DeepSeek y ahora mismo pues todo el mundo habla de Gemini, que es el de Alphabet, ¿vale? Y dentro de un año veremos cuál es. Recuerden que hace un año todo el mundo daba por perdido en la guerra de la inteligencia artificial, todo el mundo decía que Alphabet era la gran perdedora
y ahora resulta que es la gran ganadora y dentro de 6 meses pues veremos cuál de ellas, ¿vale? Por tanto, tendremos que ir viendo y al final son tormentas pues que van pasando, pues que tendremos que ir viendo. Evidentemente, una empresa de software de la noche a la mañana pues no va a desaparecer. Hay muchísimos factores que sería muy largo de explicar para que sea imposible, ¿vale? Muy rápidamente, por ejemplo, bases de datos, ¿no? Tú si quieres construir cosas ilimitadas y gratis, pues necesitas bases de datos ilimitadas y gratis y evidentemente ni Alphabet ni los grandes poseedores de bases de datos van a ceder sus bases de datos de manera gratis, ¿vale? Por tanto, bueno, a nivel de escenarios macroeconómicos que ya hemos comentado, vemos uno principalmente de crecimiento moderado, ¿vale? Como hemos comentado. Vemos 3 escenarios alternativos. Un escenario de crecimiento fuerte. Un crecimiento fuerte vendría a ser porque la innovación en inteligencia artificial nos sorprende y se traslada a mayores beneficios empresariales de una manera por encima de lo esperado. No son pocos los analistas, los más optimistas obviamente, que le dan un porcentaje medio alto a este escenario. El otro riesgo o el otro escenario alternativo que podríamos ver es un repunte inflacionario, es decir, se podría dar, por ejemplo, en un momento de guerra comercial que arrecia y genera más inflación, por ejemplo, esto afectaría al crecimiento global y también afectaría que los bancos centrales no podrían bajar tipos, sino tendrían que subirlos. Esto es un efecto negativo. Y otro efecto alternativo que podríamos ver este año son escenarios que se pueden ver luego a lo largo del año y sobre todo estos últimos años hemos visto que pasan cosas que nadie se imagina, ¿vale? Por tanto, es un poco como guía de cosas que pueden pasar. Un pinchazo de la IA, pues que el mercado confirma que todas estas inversiones en inteligencia artificial pues están muy lejos de dar la rentabilidad esperada, ¿vale? Eso evidentemente provocaría caídas de mercados, un ajuste de crecimiento e incluso nos podría hacer seguir en recesión económica. De todas formas, a nivel de estrategia del 2026 creemos que hay que seguir invertido. Creemos firmemente que es más peligroso no estar invertido que estarlo. Evidentemente hay zonas del mercado más caras o menos caras. Seguimos apostando por acciones de calidad. Hemos incrementado pesos, sobre todo en activos físicos y activos reales. A lo largo del último trimestre del año pasado, ya durante el año pasado ya teníamos oro. En la última parte del año ya incrementamos el peso en acciones pues, más industriales, en acciones más de materiales, e incluso en acciones más ligadas a minas y a recursos naturales a través de algún fondo especializado. La renta variable emergente puede verse beneficiada siempre y cuando, evidentemente, aparte de temas geopolíticos, en un entorno de un dólar débil, ¿vale? Nosotros creemos que el dólar puede seguir siendo todavía débil y puede seguir apoyando a la renta variable emergente. Y Europa. Europa va a depender. Yo creo que Europa tiene una última oportunidad con todos los planes de infraestructura que se están anunciando. Son planes que realmente si se llevan a cabo, creemos que pueden ser muy positivos tanto para el mercado europeo como para su economía, pero se han de llevar a cabo. Y la experiencia que tenemos pues, con la Unión Europea, con las coaliciones parlamentarias, etcétera, etcétera, es que bueno, al final estos planes de inversión se tienen que aprobar en los respectivos parlamentos. Por tanto, pues vamos a ir viendo por ahí. Esperemos que a nivel político pues no tengamos palos a las ruedas, porque creemos que sería un factor muy importante y muy bueno realmente para de una vez por todas que Europa pueda, a nivel de rentabilidad de mercado, creemos que la rentabilidad tan buena que ha tenido este año Europa es simplemente por un ajuste de valoraciones que habían quedado excesivamente desfasadas. También la rentabilidad de Europa este año ha venido dada por una euforia que se dio en el mes de febrero cuando Alemania anunció el levantamiento de su límite de deuda. Eso inmediatamente el mercado dijo, hombre, fantástico, esta gente van a invertir miles de millones y eso al final va a hacer que la economía europea tire para adelante. ¿Vale? Todo eso hemos de ver que se ponga encima de la mesa, de la misma manera que a nivel global y en la parte más tecnológica hemos de ver también que todas estas inversiones en infraestructuras para toda la inteligencia artificial, pues evidentemente también tengan
su repercusión económica, ¿vale? Eso es un poco los dos grandes exámenes para este año, tanto para Europa como para el sector tecnológico a nivel global, ¿vale? Porque también en Europa, aunque mucho más modesto, también tenemos empresas pues, que dependen mucho de estas grandes inversiones en CAPEX tecnológico, ¿vale? A nivel sectorial, seguimos creyendo que hay que sobreponer a la tecnología. Sí que es cierto que hay empresas que tienen niveles de valoración exigentes, pero como les he dicho antes, dentro de las 7 magníficas hay alguna que está muy cara y hay otras que están baratas. Es el caso de Microsoft, Alphabet ahora se ha ajustado, pero siempre hay una rotación dentro de las 7 magníficas en cuanto a valoraciones. Sector industrial, durante estos últimos meses hemos ido incrementando, durante la segunda parte del año pasado, hemos seguido incrementando el peso en el sector industrial, tanto por los planes de infraestructura, acciones como Siemens, como Schneider Electric en Europa, en su momento Leonardo en Italia, aunque esta se vendió, Caterpillar, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, sectores y compañías que se beneficien de todas estas grandes inversiones que son necesarias para grandes infraestructuras. Recientemente también hemos comprado acciones que están muy focalizadas al almacenamiento de energía. Uno de los grandes cuellos de botella precisamente para toda esta evolución de la inteligencia artificial es que necesita energía, ¿vale? Entonces hemos comprado compañías como General Electric, Vernova, especializadas sobre todo en baterías, almacenaje de energía. Rolls-Royce, por un lado, a nivel de motores de avión industriales, pero también tiene un área también muy destinada al almacenamiento de energía, pues que son muy positivos, son muy importantes y unas expectativas de crecimiento muy importante. Dentro del sector financiero en Europa sí que ha habido un rally muy importante. Han subido mucho los mercados. El crecimiento económico en Europa, con permiso de toda la inversión en infraestructura, todavía a nivel de hoy sigue siendo bastante débil. Es un sector muy cíclico, ¿vale? Por tanto, ahí de momento nos mantenemos un poquito más tranquilo con banca europea, ¿vale? Banca de Estados Unidos creemos que sí que se puede beneficiar un poco de todo el proceso de activos digitales, tokenización de activos financieros. Nos gustan los mercados financieros. ICE, Intercontinental Exchange, que es el propietario de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. Prácticamente de manera inmediata las bolsas van a empezar a funcionar prácticamente 24/365, precisamente por la tokenización de acciones y de activos financieros. Nos gusta el sector salud. Se ha quedado muy barato durante estos últimos años porque el sector salud solo se fijaba en Novo Nordisk y en el Eli Lilly. Ahora se ha visto que hay mucho valor y estamos viendo cosas bastante interesantes. El sector de biotecnología, gracias a la inteligencia artificial, puede ser un sector muy potente porque puede acelerar un poco el desarrollo también de moléculas. Consumo defensivo, aquí no nos gusta demasiado porque todavía vemos valoraciones un poco caras para compañías que apenas suben, pero sí que puntualmente podemos encontrar oportunidades, ¿no? Por ejemplo, recientemente pues hemos comprado Nestlé, que después de muchos años había quedado unas valoraciones muy bajas, han hecho una reestructuración muy importante y el nuevo presidente de la compañía, el señor Pablo Isla, ex de Inditex, pues creemos que puede hacer un buen trabajo en Nestlé y por esto hemos puesto Nestlé pues recientemente en cartera, ¿vale? A nivel de materiales, últimamente también hemos sido más positivos, precisamente, pues bueno, toda la demanda de materiales que va a haber, infraestructuras, etcétera, etcétera, en principio debería tirar para arriba estos activos, que de hecho ya hemos visto a día de hoy una parte muy importante, ¿vale? Esta parte final de la presentación la voy a dedicar muy rápidamente a comentar qué es lo que estamos haciendo en nuestras carteras, en la parte sobre todo de renta variable y cuál es un poco nuestro estilo de gestión, ¿vale? Nosotros
poco nuestro estilo de inversión, sobre todo en estilo que buscamos acciones de calidad. ¿Vale? ¿Qué significa acciones de calidad? Acciones de calidad significa acciones pues, que tengan unos niveles de deuda muy bajos. Esto, por ejemplo, sería nuestra cartera modelo comparado con un índice de referencia mundial, ¿vale? Un ratio de deuda muy inferior al global de acciones mundial, retornos de capital muy por encima, márgenes también muy por encima. Y esto al final, en este sentido, nuestra filosofía es muy sencillo. Si tú inviertes en compañías que van creciendo, que tienen retornos de capital muy elevados, que tienen bajos niveles de deuda y que son fuertes generadoras de cash, pues una cartera que con sus altibajos, pues que lo va a ir, pues que lo va a ir haciendo bien con el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos algunas series alguna muestra pues de algunas de las compañías que tenemos en cartera, unas más conocidas y otras menos conocidas. También buscamos compañías que tengan una situación de monopolio o oligopolio, que estén en un entorno muy fijo. Buscamos compañías a nivel global, no buscamos solo compañías en Estados Unidos. Por ejemplo, en Europa, una de las últimas adquisiciones ha sido San Lorenzo. San Lorenzo es una compañía italiana que se dedica a la fabricación de yates de ultralujo. Nosotros el lujo a nivel de acciones nos gusta mucho, ¿vale? Porque quien se puede permitir un yate de 20, 30 millones o 40 millones de euros, pues posiblemente una crisis económica no le influya demasiado, ¿vale? Entonces suelen ser compañías que tienen un nivel de pedidos pues estables en el tiempo y que a las crisis no les afecta. También en nuestra cartera modelo, que al final es la inversión que tienen en sus carteras directamente o en algunos fondos asesorados, algunos fondos que estamos asesorando, pues bueno, buscamos este tipo de compañías y no nos gusta hacer trading, nos gusta mantener las compañías durante mucho tiempo. Entonces, a modo de ejemplo, eh, la compañía en la cual tenemos una revalorización más importante son Broadcom, Nvidia y Apple. ¿Vale? Sí que es cierto que, bueno, sí que hay mucha gente que tiene Broadcom, Nvidia y Apple, ¿vale? Lo que pasa que seguramente, pues, que las tengan desde los últimos 7 años de manera ininterrumpida, pues eso creo que nos ha dado un valor añadido muy importante. Fíjese que en el caso de Nvidia, pues estamos multiplicando por 12 veces, casi 13 veces la primera entrada que tuvimos. ¿Vale? Esto al final, independientemente que hayan momentos que puedan funcionar mejor o peor, nosotros lo que queremos es buscar en buenas compañías que tengan un nicho de mercado muy importante, que ganen dinero y que lo hagan bien. En Nvidia nos han comentado en los últimos 7 años, nos han dicho que Nvidia está en burbuja, pues nos lo han dicho, pues yo diría que una vez al año, una vez al mes durante los últimos 7 años. Evidentemente, la valoración de Nvidia no es barata, pero no creemos que sea una burbuja. Y a ver, aquí nuestro posicionamiento en líneas generales en las acciones es muy pragmático. Si nosotros creemos que una compañía lo hace bien, seguimos invertidos. No nos da igual que llevemos ganando un 20, un 30, un 100 o un 500. Nos da igual. Nosotros no vendemos nunca una posición por llegar a un objetivo de rentabilidad. Nosotros vendemos una posición cuando la compañía, digamos, la historia que nos hemos montado con la compañía cambia. O cuando evidentemente llega a niveles de valoración absolutamente irracionales, obviamente. ¿Vale? Pero en líneas generales solemos vender más compañías con las que actualmente o con las que en ese momento estábamos perdiendo dinero que compañías con las que ganamos dinero. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú pierdes dinero en una compañía significa, pues bueno, que algo ha salido mal, que la narrativa que te han contado de esta compañía o que tú has desarrollado en esta compañía pues no se está cumpliendo y al final decides pues venderla independientemente que pierdas un 10, un 20, un 30, un 40 o un 50, ¿vale? Siempre ir a buscar, mirar un poco hacia adelante, ir a buscar pues buenas compañías, ¿vale? Y evidentemente de todos los sectores. Sector consumo, tecnológico, financiero, lujo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y finalmente ya objetivos de rentabilidad para el año que viene. Aquellos de ustedes que ya hayan asistido
a esta reunión, digamos, anual, ya estarán familiarizados un poco con este gráfico. ¿Esta tabla qué es? Este número de aquí, en color azul, es el cierre del S&P 500 a diciembre del año pasado. Entonces, a 6.845, el PER de mercado del S&P 500 era 25,4. ¿Vale? A este precio, 25,4, esta columna de aquí, esta línea de aquí es el PER, y esta columna de aquí es el incremento de beneficios empresariales. El motor del mercado es que haya beneficios empresariales que suban o que bajen. Entonces, nosotros creemos, y un poco el consenso también de mercado, es que los beneficios empresariales en Estados Unidos pueden seguir creciendo para el año que viene. Se estima perfectamente un crecimiento entre el 10 y el 15%, ¿vale? Pero sí que es cierto que creemos que los múltiplos son un poco elevados y que los múltiplos debería de haber una contracción de múltiplos en el S&P 500. ¿Vale? Entonces, si vemos aquí una contracción de múltiplos en el S&P 500, marcaríamos un objetivo para el año que viene en el S&P 500 aproximadamente en estos niveles. ¿Vale? En estos niveles que nos indicaría un objetivo para el año que viene de 7.500 aproximadamente, que sería una revalorización objetivo del 9%. Si esto lo hacemos para el 2027 y para el 2028, siempre es muy difícil hacer las previsiones y evidentemente el margen de error es mucho más amplio, ¿vale? Pero aquí sí que incluso podríamos ver 2027 y 2028, pues que el S&P 500 pudiera superar el 8.000, ¿vale? El mismo razonamiento para el Eurostoxx 50. Hay un poco el PER del Eurostoxx 50 está más ajustado. Por tanto, aquí no creemos que haya una mayor contracción de múltiplos, pero al mismo tiempo, pues con estos incrementos de beneficios empresariales, vemos que una rentabilidad objetivo pues bastante parecida, ¿vale? Y este objetivo, este juego, pues es bastante sencillo, pero sobre todo es muy clarificador de cara a explicar por qué creemos que la bolsa se puede ir a 7.000, a 8.000 o a lo que sea. A nosotros, por ejemplo, esta tabla durante el año pasado, con la crisis del Liberation Day, pues con esta tabla establecimos un nivel mínimo donde creímos que podía ir el mercado en un momento dado, ¿vale? Y la verdad es que es un instrumento muy, muy útil y también al mismo tiempo muy, muy didáctico, ¿vale? Ya como resumen final, y con esto ya acabo, renta variable que seguir invertidos, vamos a seguir los beneficios empresariales. A nivel sectorial nos hemos trasladado más, hemos reducido más la sección a consumo y hemos apostado más por activos reales, más materiales, más commodities, etcétera, etcétera, ¿vale? Más inmobiliario, activos reales, también infraestructuras. Petróleo, cuidado, ¿vale? Oro seguirá subiendo en la medida en que los gobiernos del mundo lo sigan haciendo tan rematadamente mal, ¿vale? Entonces, tenemos oro en cartera y lo vamos a seguir manteniendo, pero sobre todo con un tema estrictamente de cobertura, sobre todo. La verdad es que el año pasado el tener oro en muchas carteras, pues la verdad es que nos fue muy bien para acabar el año pues con un buen nivel de rentabilidad. Criptoactivos en pleno invierno, porque el Bitcoin ahora me parece que se está pegando un buen batacazo. Lo que está pasando estos días con el Bitcoin cada 2 o 3 años pasa, no, en principio no es nada. En los últimos años, quienes han asistido saben que hablábamos de la necesidad que las criptomonedas se institucionalizaran. Creemos que este proceso de institucionalización, en cierta manera, está teniendo éxito. Muchos ETFs, muchas instituciones financieras que están tokenizando activos, bolsas mundiales que están tokenizando. O sea, realmente hay una adoptación de la tecnología muy importante y eso evidentemente debería de ser un cierto espaldarazo, pues en líneas generales a las criptomonedas, ¿vale? Siempre y cuando teniendo en cuenta niveles de volatilidad extremas que tienen y también
recuerden que hay miles de criptomonedas y que hay que ir con cuidado también, hay que ver un poco lo que se está haciendo, ¿vale? Aquí simplemente aquellos de ustedes también tendrán a disposición esta presentación, un resumen de todos los escenarios y diferentes objetivos de los índices en función de cada escenario. Y bueno, aquí la síntesis, y voy a acabar simplemente con una mera reflexión y un recordatorio. El dinero, la rentabilidad es positiva a largo plazo, sobre todo estando 100% invertido. Esta estadística, por ejemplo, la probabilidad, 20 años invertido, un estudio pues, con sus clientes, pues prácticamente el 100% de los clientes 20 años invertidos pues sacaron rentabilidad positivas. Con 10 años positivas, pues casi también el 100%. Incluso con 5 años, el nivel de rentabilidad positiva pues también era muy alto. Evidentemente, cuando quieres acertar el momento, la punta de mercado o el valle, pues normalmente lo que suele pasar es que pues el porcentaje pues de gente o de inversores pues que están en pérdidas, pues evidentemente se acentúe mucho más. Y aquí simplemente les recuerdo, creo que se lo comenté hace 2 o 3 años, ¿no? Pero creo que es bueno. Existe un fondo de inversión que es el Fidelity Magellan, ¿vale? Del señor Peter Lynch, uno de los gestores de fondos pues, más famosos de la historia, que con este fondo Fidelity Magellan consiguió una rentabilidad espectacular durante 8 o 9 años seguidos, unas rentabilidades increíbles. Pues los señores de Fidelity hicieron un estudio interno para ver qué rentabilidad real habían sacado los partícipes que habían participado de ese fondo. ¿Y cuál fue la sorpresa de Fidelity? Que se dieron cuenta que la mayor parte de los inversores que habían estado invertidos en ese fondo habían perdido dinero. ¿Y por qué habían perdido dinero? Pues precisamente por esto, ¿vale? Porque el fondo lo había hecho muy bien, pero la mayor parte pues, de los inversores, pues al ir entrando y saliendo en momentos de pánico, ir vendiendo abajo y en momentos de euforia comprar arriba, pues lo que hacía es que chocaba que el mejor fondo que ha habido en Estados Unidos durante muchos años, abierto al público, el Fidelity, que es mítico, pues resulta que la mayor parte de sus partícipes históricos durante la vida del fondo, pues habían perdido dinero, ¿vale? Simplemente quería hacerles esta reflexión, ¿vale? Y yo acabo mi presentación y tal como les ha comentado Ramón, si tienen alguna pregunta la pueden escribir o si no quieren hacerla directamente y la quieren destinar a través de su asesor, pues que le respondamos en privado, pues también no, como no, ningún problema. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido una presentación muy clara, muy completa. Y vamos a ver, ahora tenemos algunas preguntas y creo que Xavi Centellas tiene el filtro de las que han ido llegando. Sí, buenas tardes. Pasaré a leer las preguntas que nos habéis ido llegando. La primera va relacionada con las 7 magníficas. Dice, usted plantea que el crecimiento de beneficios debería ampliarse al resto del mercado. Digo, ¿qué sectores o estilos cree que tienen mayor potencial de sorprender positivamente si este ensanchamiento se produce en este 2016? Y además, ¿en qué sectores invertir para protegerse de esta concentración en el sector de la tecnología? Bueno, a ver, aquí, bueno, un poco lo he avanzado a lo largo de la presentación. Aparte de la tecnología, creo que hay sectores pues, con un claro crecimiento. El sector de materiales, sector industrial, se van a ver directamente muy beneficiados de todos estos megas planes de infraestructuras, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿vale? Este es un punto donde hay que estar. Otro punto también, evidentemente, aparte del sector industrial, son grandes empresas de infraestructuras que también se pueden ver
beneficiadas, ¿vale? También empresas de real estate, las típicas Sofimich, REITs, etcétera, etcétera, que se han quedado pues a niveles de valoración muy importantes. Incluso utilities, que posiblemente sea la primera vez que hablamos de ellas en estos últimos años, también se pueden ver beneficiadas directamente de estos niveles de planes de inversión. Con el sector de la tecnología, bueno, tenemos que ir vigilando a ver qué pasa un poco con el tema de la IA, pero la realidad es que siguen reportando unos beneficios impresionantes. Estamos en publicación actualmente resultados. Independientemente de que el mercado se lo tome mejor o peor, la realidad es que están publicando unos resultados otra vez muy, muy importantes. Por tanto, hay que seguir. Sí que es cierto que el nivel de concentración de las grandes 7 magníficas también creemos que es excesivo para tener el peso que tienen en los mercados. Y a nivel de tipologías de activos, pues nos siguen gustando las pequeñas compañías. En Estados Unidos realmente con más bajadas de tipos puede ser bastante beneficiado. Y en Europa, pues bueno, lejos de los índices, la verdad es que Europa históricamente pues tiene un nivel de pequeñas compañías pues con unas valoraciones muy atractivas y ahí pues bueno, a través de algún fondo en nuestras carteras pues también tenemos exposición. Perfecto, gracias. Precisamente hay unas preguntas relacionadas con Europa, que desde Europa aparece como una gran oportunidad condicionada a la ejecución de planes de inversión. ¿Qué señales tempranas le harían pensar que Europa vuelve a ser estructuralmente invertible y no solo una rotación táctica de múltiplos? A ver, bueno, principalmente que estos planes de inversión se ejecutan y se aprueben en el Parlamento alemán. Personalmente, creo mucho más en los planes de inversión que puede hacer Alemania que no los que pueda hacer la Unión Europea, ¿no? Todos recordamos, los que somos más viejos, nos acordamos de aquel fatídico plan Eñe, ¿vale? Allá por el año 2000, que se malgastó todo ese dinero en hacer rotondas a las entradas de los pueblos, ¿no? Y me da la impresión, por ejemplo, que algunos de los últimos planes de inversión en tecnología, como al menos en España, pues se están malgastando en cosas que realmente dudo mucho del nivel de productividad que puedan tener, ¿vale? Por tanto, a nivel de la Unión Europea soy bastante escéptico sobre el nivel de estos planes. A nivel de Alemania, evidentemente, que ellos aprueben los planes de inversión, ya de por sí eso me parecería una noticia muy buena, obviamente. Y también a ver si la geopolítica obviamente se calma. Recordemos que en Europa tenemos una guerra a 2 horas de avión. Eso yo creo que no lo podemos olvidar en cierta manera. Perfecto, gracias. Al principio había una... A ver, hay una pregunta que nos habla de la alta incertidumbre, ¿no? Precisamente, dice, en un contexto de múltiples icebergs, precisamente de inflación, geopolítica, inteligencia artificial y deuda, ¿cree que en 2026 el mayor riesgo para el inversor es estar mal invertido o no estar invertido? Y a su vez, ¿qué errores de asignación de activos cree que pueden ser los más comunes este año? Bueno, lo he dicho en la presentación, yo creo que el mayor riesgo es no estar invertido. Y un ejemplo real, hemos pasado desde el 2020 al 2025, creo que es el lustro más intenso en cuanto a acontecimientos geopolíticos, etcétera, etcétera. Incluso se ha llegado a hablar en determinados momentos, en alguna reunión privada, de guerra nuclear y cosas por el estilo ahí durante el 2022, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos y creo que el retorno en líneas generales de las carteras y de los vehículos de inversión pues ha pasado por encima pues de todas estas dificultades, la economía ha seguido creciendo, las empresas han seguido funcionando y evidentemente si nosotros nos creemos un escenario de humanidad en que estamos ahí y la economía va a seguir con una cierta normalidad, con algún otro traspiés en el camino, obviamente, porque el invertir jamás ha sido una línea recta, pues evidentemente hay que estar invertidos y sobre todo en un contexto como el actual, en el cual tenemos niveles elevados de deuda, tenemos depreciación de las monedas tradicionales
¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que por el mero hecho de estar en liquidez en el banco, tu liquidez, pues a lo mejor en términos reales, pierde solo un 3% si nos creemos el IPC oficial, que es mucho creer a veces, ¿vale? Pero posiblemente tú tener el dinero en el banco te asegura una pérdida de poder adquisitivo real de entre el 4 y el 5% garantizado cada año. Pues hombre, cuando hablamos del riesgo de estar invertidos, yo creo que el riesgo de no estar invertido en buenos activos es muy elevado. Entonces, para mí este es el principal riesgo, el no estar invertido. ¿Y en qué te puedes equivocar? Pues bueno, es difícil, ¿no? En 1000 cosas te puedes equivocar. Yo creo que si la clave de todo no es equivocarte o no. La clave de todo es montar una cartera diversificada que pueda navegar más o menos por cualquier tipo de escenario. Yo me equivoco si apuesto toda la cartera a acciones de tecnología y la tecnología no sube, ¿vale? Pero si dentro de las carteras de renta variable tenemos un fondo más enfocado a calidad, tenemos un fondo más value tradicional o tenemos un fondo más enfocado a Europa, un fondo más emergente, pues es toda esta sopa de activos, incluso un poco de oro y un poco de materias primas, al final toda esta sopa lo que va a hacer es que tengas una cartera y un poco para cualquier tipo de terreno, porque al final no podemos adivinar qué es lo que va a pasar, y menos con lo que estamos viendo en los últimos años, que ya con lo que hemos visto con Groenlandia, ya con el señor Maduro y con todo esto, yo creo que ya a saber qué es lo que puede pasar este año en cualquier momento, ¿no? Perfecto, gracias. Tenemos otra de Europa. Dice, una Unión Europea a dos velocidades, ¿pueden modificar su evolución? A dos velocidades. Bueno, depende qué significa dos velocidades. Si significa me imagino que significa que los países periféricos nos salimos del euro, yo creo que eso sería un desastre absoluto para esa parte de Europa. Yo sé que hay mucha gente que dice que el euro nos ha quitado muchas cosas y posiblemente sí, pero yo no me puedo ni imaginar lo que sería España con la peseta lejos de la Unión Europea. Seguramente nuestra situación económica hubiera sido similar a la que ha sufrido Argentina en estos últimos años. Y sin embargo, pues bueno, creo que dentro de lo malo, creo que más o menos el hecho de estar pegados a Europa, francamente, creo que nos ha ido muy bien. Si tenemos en cuenta los miles y miles de millones que la Unión Europea ha invertido en España, eso hay que recordarlo. Por tanto, para España, Italia, etcétera, etcétera, eso sería un desastre. Y para Alemania tampoco sería muy bueno, porque ellos nos han invertido, pero también recordemos que nosotros hemos sido unos grandes clientes suyos y les hemos comprado muchas cosas suyas, ¿vale? Por tanto, y solo tenemos que ver un poco también el movimiento que está viendo en el Reino Unido de mucha gente que quiere reunirse en partidos políticos pues para cancelar el Brexit y volver, ¿no? Porque lo están pasando muy mal, ¿vale? Por tanto, yo creo que una Europa a dos velocidades sería un desastre. Gracias, Jordi. Y tenemos la última pregunta, al menos de momento, que quería preguntar por el nuevo chairman de la FED, Kevin Warsh. Es conocido por oponerse a la aplicación de políticas monetarias expansivas, como el quantitative easing, aunque se dice que es partidario de los tipos bajos. Podría suponer un cambio muy relevante. ¿Cómo creéis que podría influir este enfoque en los mercados financieros? Bueno, a ver, de hecho, la castaña, y con perdón de la expresión, que hemos sufrido el viernes pasado en bolsas fue precisamente por el anuncio de la nominación de este señor por parte del presidente Trump. Este señor sí que es cierto que tiene fama de agresivo. Por un lado sí que dicen que es partidario de bajar tipos, pero dice que lo que es completamente opuesto a inyectar liquidez al sistema. Yo aquí hago dos reflexiones. Punto uno, yo no me creo que el señor Trump coloque a alguien en la Fed después de haberse asegurado que va a hacer lo que él diga. Eso ya es una reflexión mía, ¿vale? Ya me creo cualquier cosa, ¿vale? Pero
dudo mucho que el señor Trump, entre otras cosas porque en el mes de noviembre el señor Trump va a tener elecciones y las elecciones las gana la economía, ¿vale? Recuerden que el señor Carter, la señora Margaret Thatcher perdió unas elecciones, no perdió unas elecciones, simplemente la echaron a la calle los de su propio partido a pesar de ser la heroína después de la guerra de las Malvinas. Y sin embargo, pues, ¿por qué? Porque la economía al final era un desastre, ¿vale? Señor George Bush padre en Estados Unidos, el señor Clinton también le metió una patada y le quitó la presidencia de los Estados Unidos, a pesar de la guerra del Golfo y que fue un paseo militar y a nivel militar y todo esto, pues vamos, estaba muy bien visto y sin embargo llegaron las elecciones y la economía hizo que el señor Clinton pues lo echara de la presidencia, bueno, lo echara, perdiera la reelección el señor Bush, padre. Y aquí pues pasará lo mismo. Pasa que, bueno, yo no sé, qué es lo que puede estar pensando el señor Trump, la verdad es que es difícil. Si pensamos de un modo racional, lo lógico es que quiera ganar estas elecciones de midterm por la importancia que tiene y no va a hacer nada que pueda meter a su país en recesión. Como mínimo ese es el razonamiento más racional que hay. Pues no tenemos más preguntas. Muy bien, pues la verdad es que me ha llamado la atención la variedad y la cantidad de preguntas que hemos tenido. Dar las gracias a Jorge Martret por esta excelente presentación sobre las perspectivas y previsiones para el año 2026 y agradecer a todos la asistencia y el interés demostrado. Nos veremos en una próxima ocasión y esperemos que se vayan cumpliendo los escenarios presentados en el día de hoy. De acuerdo, muchas gracias, un saludo a todos. Buenas tardes.